¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar conversar con nosotros, con Buena Pepa. No es para nosotros parafraseando a Vallejo, un lunes cualquiera, Gustavo. Nos sentimos felices por tu reconocimiento, por el premio Alfaguara que recibió tu novela Cien Cuyes. Bueno, el premio Alfaguara, amigos lectores, es uno de los más importantes de la literatura castiza y después de 17 años regresa a Perú. Gustavo, estás en plena gira de promoción de la obra. Acaba de llegar, me cuentas, de México. ¿Cuánto has viajado, Gustavo? ¿Cómo te llevas con los aviones? ¿Cómo te llevas con el cambio de horario? ¿Cómo te llevas con los hoteles? César, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo y con tu audiencia. Es una buena pregunta, no sé cómo medir esto, no sé cómo medirlo, debería medirlo en kilómetros, en millas, en aviones. Solamente en esta última etapa de gira en la que he estado en 8 aviones en solo 2 semanas, sí, en Guatemala y México. Entonces, solamente ahí. No, no estoy Solamente allí, contando todo lo anterior, lo que empezó en España y obviamente tampoco lo que ya está por venir, ¿no? Que incluye Trujillo, ¿no? por Eh, supuesto, por Porque supuesto. también hay que visitar a las ciudades de nuestro Perú, Sí, olvídate, imagínate. Y claro que eso me da mucha ilusión. En general me llevo bien con los viajes y los aviones. Yo creo que soy un tipo muy metódico, que muy enfocado, ¿no? Cuando me proyecto en algo, me endurezco para tal efecto, sufro un poquito, pero bueno, como, como la infelicidad depende de qué tantas expectativas te hagas, yo trato de ajá, hacer expectativas más realistas siempre. más realistas. Y en esas expectativas, querido Gustavo, bueno, vienes el miércoles 14, estás el jueves 15, tienes dos actividades significativas que luego a nuestros lectores les vamos a transmitir en detalle. Estarás en esta ciudad entrañable para ti, hablando de tu obra, ¿no? Cuéntanos, qué pálpitos tienes sobre esta visita, ya con este premio, con este reconocimiento internacional, a una ciudad que nunca has olvidado, ¿no? No, ¿cómo voy a olvidar a Trujillo? Imagínate, Trujillo es la ciudad de mis primeras veces, al menos Ah, de las primeras veces razonadas, ¿no? De las primeras veces que se te quedan para la reflexión, ¿no? ujú, Porque claro, la primera vez que estornudas, la primera vez que te ríes, no cuenta dentro de tu razonamiento, ¿no? Pero hay cosas que te impactan y que se quedan contigo y que forman parte de esa patria pequeña que te va a acompañar siempre, ¿no? Trujillo es el lugar de mi infancia, mi adolescencia, ujú. y creo que yo vi, o sea, la Trujillo o el Trujillo que yo tengo conmigo es un Trujillo fabulado, obviamente, un Trujillo que Oh, no existe más, un así, Trujillo que, sin embargo, persiste en mi literatura, no deja oh, de aparecer. no deja. O sea, en Cien Cuyes, en esta novela que se está leyendo en tantos lugares, pues hay Trujillo, y está mi Sí, Trujillo, el que yo viví de niño. ujú, Es decir, ujú, a Eufrasia, la protagonista, esta señora que cuida ancianos y que tiene que encargarse de ejecutar sus últimos deseos, eh, pues yo le di nacimiento en el primer pueblo andino que yo conocí, y ese primer pueblo andino que yo conocí en mi vida fue Zimbal, sí, vale. Ujú, ¿no? Entonces a ella la hice nacer en Zimbal, a ella le trasladé mis recuerdos, esos aromas, ese olor a leña que todavía tengo aquí, el rumor del río abajo, eh, los primeros huevos fritos que vi cocinados a leña de un color que yo nunca había visto, ujú. cosas así, ¿no? El, los cañaverales, que también los vio Watanabe, Cañaverales rumbo a Zimbal, a el Laredo, ¿no? Laredo. Ujú. A ella también le otorgo la primera vez que yo accedí a un ascensor, y eso fue en Trujillo también, en lo que antes era el Hotel Opgar, Hogar, sí. en el Jirón Gamarra, en la intersección de Gamarra Con y Grau, me Grau, parece, que Grau, ahora sí. no sé qué es, ahora No creo que es existe más, no existe. un Creo que edificio hasta de... donde es una oficina del Poder Judicial, me parece, hasta donde Ah, yo tengo mira. entendido.
sí. Entonces yo le traslado a ella eso que yo también viví, o sea, una ciudad en la cual un edificio de 7 pisos o de 11, como era entonces el edificio Cervat, era un rascacielos, ¿no? Ah, claro. Entonces, para mí esas miradas de niño y de ingenuidad, yo Ujú, las sigo transmitiendo en varios de mis personajes y encontré en Eufrasia Vela, esta protagonista de Cien ujú, Cuyes, un receptáculo ideal para ujú, llenarla de esas vivencias. Imagínate si no voy a tener vivencias. claro, En sí. A Machista ver, con hijas, una, una, un podcast y ujú, posterior libro también lo lleno de mis sí. reminiscencias adolescentes en Trujillo, ¿no? Y las costumbres que hoy para la generación de mis hijas serían tan extrañas, ¿no? Excelente, excelente. Cito uno de tus posts que subiste en Facebook para anunciar tu llegada a Trujillo, que lluevan cachangas, publicaste, que llueven cachangas. Ahora has hablado de la patria chica, ¿no? Mario Bunge, este filósofo, puntualizaba, reiteraba mucho este término, ¿no? Esta frase. Todos tenemos una patria chica, un terruño añorado, que es finalmente ese lugar donde nosotros hemos vivido nuestra adolescencia, ¿no? Estas primeras veces que acabas de decir, ¿no? Este, Gustavo, tal vez algunos de nuestros seguidores no conozcan con exactitud dónde nace la relación que tú tienes con Trujillo, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero quisiéramos que en tus propias palabras tú le cuentes a ellos, o sea, cómo nace esa relación con Trujillo. Tú llegas, por qué vienes, dónde estudias, Mm. y luego, Bueno, mi relación con Trujillo está prefigurada por la relación que tuvo mi padre con esa ciudad. Yo nací en Lima, así es. pero como la gran parte de limeños Ujú, nacidos en esta metrópoli en los últimos 40 o 50 años, yo soy la intersección de migrantes en Lima. ujú, Mi madre era es de Iquitos y mi padre era de Cajamarca y se encontraron acá y acá me procrearon y procrearon a mi hermano menor. Eh, pero mi padre, como alguien que creció y vivió su secundaria, su educación primaria y secundaria en Cajamarca, pues en esa época no estudió en la Universidad Nacional en la Universidad Técnica de Cajamarca, sino que fue a Trujillo a estudiar química y farmacia. Y allí hizo prácticas en una farmacia, la farmacia del Carmen. Una vez que emigró a Lima, tuvo una farmacia en Lima, después trabajó en un laboratorio. Cuando yo era pequeño, yo tenía 4 años, a él, su antigua empleadora, le otorgó la oportunidad de comprarle la farmacia en la que él había laborado de La, estudiante, del Carmen, la farmacia del el Carmen. Carmen, la Ujú, cuadra 7 de Bolívar, ya no existe, frente al Teatro Municipal. ujú, Y fue, y nos llevó, y fuimos, su familia ujú, con él, ¿no? Y yo llegué ahí a estudiar un año de jardín, de infancia, y después toda mi primaria y mi secundaria en el colegio claretiano. Por eso es ujú. que Trujillo está tan presente en mis recuerdos, ¿no? ¿Y dónde viviste, Gustavo? Mira, mis primeros 4 años, o 5 casi, fueron de bueno, lo puedo dividir hasta en 3 etapas. Una microetapa la Ujú, viví en casa de mi abuela en el centro de Trujillo, ujú, en Bolognesi, la cuadra 348. Sí, en la casa de mi abuela paterna, donde viví unos meses, algunos mesecitos, ujú, con mi abuela, su esposo, eh, la familia por ese lado, ¿no? Y ahí tuve mientras mi familia terminaba la mudanza definitiva a Trujillo, y allí tuve la suerte de que me leyeran por primera vez en la vida, antes de dormir. Entonces, para mí, esa casa está llena de ese significado tremendo, ¿no? Digamos que el primer lugar donde alguien me leyó y donde creo yo que se cimentó mi amor por ese artefacto llamado libro fue Trujillo, especialmente en esa casa. ujú, ujú. Luego y volvió mi familia y nos mudamos a un lugar muy extraño, muy curioso, que habita algunas de mis ficciones también.
fue un depósito cerca de un mercado, al mercado mayorista, en Palermo, en Palermo. Trujillo. Ahí vivimos entre 4 y 5 años, en un lugar cerrado con eh, puerta enrollable de metal, Ajá. ¿no? Y una Ujú, ujú, ventanita por la cual sacar la cabeza. Era un lugar inhóspito, ujú, no había manera de tener barrio. Recuerdo la ujú. mugre, recuerdo los locos calatos Sí. tumbados, recuerdo el chillido de los animales que iban a ser sacrificados. Era un lugar algo, sí, sí, algo penoso de recordar, pero lleno de vida también. Es curioso, Ujú, ¿no? ujú, Es curioso. Y claro, yo tiendo a pensar que este lugar sin ventanas lo que hizo fue atraer mi atención hacia los libros, que se convirtieron en mis primeras ventanas también, para ujú, salir de allí. ujú, Y mi tercera residencia, la que duró un poco más de tiempo, fue ya cuando mis padres inauguraron la casa que habían construido, ¿no? Mientras teníamos ese encierro, ujú, digamos, ahorrativo en Palermo. Y fue una casa en San Andrés, una casa muy bonita, en la avenida que en aquella época se llamaba Libertad y hoy se llama Juan Pablo II, en la cuadra 7 frente a un bosquecillo, en realidad. Ahora sé que hay una pared de la Universidad Nacional de Trujillo, pero antes no había esa pared y lo que habían ujú, era una enorme este, paredón de árboles, mezcla de eucaliptos y no sé qué otros árboles, ¿no? ujú, Que daba una sensación de libertad, armonía, ujú, muy ujú. bonita, hermosa. En esa casa viví mi adolescencia, mis primeras mataperradas, mis primeras borracheras, hasta que me fui de ahí a los 16 años. Te fuiste a Lima. Es muy significativo preguntarte, Gustavo, esto de dónde viviste, porque aún en nosotros, quienes vivimos en Trujillo, existe esta idea de territorialidad que nos define, que nos marca, incluso de qué colegio eres, ¿no? En qué colegio Mm. estudias, además, que nos marca. Gustavo, y ahora ya lo has, digamos, lo has adelantado, tú tienes esta imagen de Trujillo, una imagen fabulada, ¿verdad? Pero ya desde los ojos de la realidad, ¿cómo ves este Trujillo desde esta distancia que es Lima? ¿Cómo lo ves? Es difícil, ¿no? Bueno, para empezar, no voy a Trujillo ya hace un buen tiempo, desde antes de Ujú, la pandemia, pero ujú, evidentemente el Trujillo que ahora existe es un Trujillo que para nada se parece al de las siestas de ajá, mi época, la época ujú, en la cual la gente no decía haber sido asaltada nunca, no se hablaba de sicariato, no se hablaba de cupos, ujú, cuando habían canillitas que gritaban la industria en las mañanas y el satélite en las ujú, tardes, ¿no? ujú, Además lo decían de una manera muy curiosa, ¿no? Tria, satélite, me acuerdo que gritaban así, algo que es impensable, pues, evidentemente en esta época, ¿no? ujú, ujú, Yo leo las novelas, no sé, o los textos de Charlie Becerra, por ejemplo, que es un escritor trujillano ujú, contemporáneo, y ese Trujillo que él narra, pues no existía en la época en que yo viví allí. ujú, ujú, Entonces tiendo a pensar que las ciudades costeñas han copiado mal, o sea, han copiado mal lo que ujú. se debe copiar de Lima, ¿no? Sí, En realidad Lima no es una ciudad a la que se le da a copiar grandes cosas, muchas cosas, en realidad. Y ujú, ujú. lamentablemente nuestras ciudades terminan, por producto de este centralismo idiota en el que estamos, copiándole Copiándole, sí, sí. las mañas y las formas de Ujú, gestión terribles ujú, que hoy tenemos, ¿no? ujú. Gustavo, tú naciste el 2 de mayo de 1968, es correcto, ¿verdad? Sí, sí. Es correcto. Es una fecha singular, muy importante para el tema de las reivindicaciones. Es el inicio del mayo del 68 en Francia, con este movimiento universitario, juvenil, que pedía la Sí, reivindicación por sí. un mundo mucho, mucho mejor, ¿no? ¿Crees en la nomastía, Gustavo? ¿Crees en el poder que tienen los nombres en el devenir de quienes lo llevan?
no particularmente. Ujú. eh, a ver, yo no, porque estoy en el negocio de la narrativa, te digo, pero puedo entender que para el grueso de la gente sí lo tenga. Ujú, Es ujú. decir, eh, cada uno es el relato que se cuenta de sí mismo. Así es. Y si en tu relato tú decides que tu nombre tiene, eh, re- em, tiene relumbrones o merece tener repercusiones porque ya viene elegido desde antes por algún sino misterioso, pues ¿quién soy yo para refutarlo, no? Ujú, Entonces, sí, pero ese, por ejemplo, no es un camino que yo elegí. Yo ujú, bien, justamente hace un tiempo escribí un texto sobre mi abuelo, que es un ser mitificado, mi abuelo materno, que es ujú, un ser ujú. mitificado en mi familia. Eh, Él nació eh, en el río Marañón, una noche de tormenta del siglo XIX, Ah, y su madre lo parió, digamos, entre relámpagos, ¿no? Y él solía decir que él era el hijo del trueno. Entonces, claro, la imagen que tenemos de él es de un hombre poderoso, indómito, eh, este, casi infalible. Esa es la imagen que se legó, o legada por él y por sus descendientes, ¿no? Y claro, yo podría decir lo mismo. Yo nací en el año más revolucionario, el mes más revolucionario del siglo XX en Occidente, o en todo caso el más publicitado, ¿no? El más así, promocionado. el más En promocionado, mayo sí. del 68, en un Occidente francófilo, ha sido muy promocionado. Ujú. Eh, pero ¿No crees? a mí no me provoca. Creo que es que yo conozco los mecanismos del relato, de la narrativa. Es más, Ujú. yo he llegado a hacer dinero por usar esos mecanismos y usarlos en la publicidad. Entonces, Ujú. como que me da un poco de pudor usarlos lo mismo. ¿Y cómo son esos mecanismos para definir, ya entrando en tu obra, los mecanismos para definir el nombre de tus personajes? A mí siempre me tintilló el nombre Aquiles en tu novela, ¿no? La furia de Aquiles. Ahora Eufrasia. Eufrasia, perdón. Mm, Eufrasia, ¿no? ¿Cómo son esos mecanismos para definir los nombres? Dado de que la teoría literaria tiene mm, bastante, bastante despliegue respecto a esa mm. condición, ¿no? Yo creo que hay una gran parte que es consciente en la elección de un nombre de un personaje y hay Ujú, otra parte que es inconsciente y que es inherente al proceso creativo. ujú, Creo que el proceso creativo tiene mucho de inconsciente y que así en es. él afloran conexiones que uno no ve a priori y Ujú, que después los críticos o los estudiosos se encargan de ver y de conectar. Eh, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista ya meramente funcional, a mí me gustan que mis personajes tengan una combinación o de apellido común, Silvestre, pero en antagonismo un nombre de pila un poco más fuerte, más ujú, ujú, contundente, ujú, ¿no? Porque ujú, si yo hubiera elegido a un Jorge López, no me hubiera sentido ujú, muy cómodo con un Jorge López en La ujú, Furia. ujú, ujú, ujú. Eh, Decidí Aquiles López. Aquiles López. Y en Eufrasia torno Milán. a esa decisión, yo creo que pesó el hecho de que la familia paterna de ese personaje provenía de la Sierra Central de la ¿no? Perdón, de la Sierra Mm, Norte de Perú, que es un lugar en el cual los nombres griegos abundan, ¿no? Yo he así conocido es. a varios Horacios, Orestes, Alcibiades, ¿no? Sí, En la sierra, en Cajamarca, en la Sierra Liberteña. sí, Me pareció muy creíble el sí. hecho de que hubiera un chico, un adolescente trujillano. Yo no soy trujillano, pero en La Furia de Aquiles el protagonista es trujillano,
con un hermano que se llame Ulises, ¿no? Y un padre que se llame, no me acuerdo si le puse nombre al padre, pero en todo caso, mi padre se llamaba Alejandro, que es un nombre totalmente griego. Entonces, griego. Ujú, con esto vuelvo a, digamos, confirmar lo que intuía en ese momento, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y en el caso de Eufrasia, ocurría algo parecido, ¿no? Un nombre que es más o menos común en la zona amazónica, que es Vela. Mi nombre materno es Vela. De alguna manera creo que quise Vela, ponerlo como vela, Vela. sí. Ujú, Además, porque Eufrasia es una mujer que vela, o sea, que cuida, que vela. O sea, ahí sí hubo un guiño a propósito, que además es un apellido que es de colonos. Yo creo que es un apellido de colonos. Es una gente sí, de la Sierra Norte, los Andes norteños, que van llegando a la van Amazonía, llegando. Ujú, conquistar ujú, territorios ujú, amazónicos y terminan instalándose allí. Entonces, a ese vela protoandino, digamos, yo quise añadirle el Eufrasia griego también, de esa zona norteña, liberteña, que además significa la que trae alegría. la que trae Y para alegría. mí, y para mí Eufrasia era eso, ¿no? La persona que viene y le hace respirar con satisfacción a los ancianos, a los que cuida, ¿no? Pero también es una planta, ¿no? Una planta de unas hojas dentadas. Estuve viendo unas fotografías de flores muy pequeñas y de color blanco. Unas flores de color blanco. Eso yo Eh, no lo sabía, por ejemplo. Y así van a remotas. ir, Así sí, es, sí. sí, van a ir surgiendo cada vez más cosas, ¿no? Que uno Por no, supuesto. o que de repente uno leyó alguna vez o vio y que ya no guardó, ¿no? Mm, Sí, o sea, ujú, es enorme la cantidad de información que tenemos en algún lugar del cerebro, pero que damos por no conocida, ¿no? sí, así es. Gustavo, el tema principal de Cien Cuyes es la muerte, ¿no? Pero la muerte desde la óptica de la dignidad. Se ha valorado mucho, el jurado incluso ha valorado mucho la forma en la que se ha abordado ese tema, un tema difícil, complicado de conversar, un tema tabú. Tú creo que incluso hablabas que más se conversa de sexo que de la muerte misma, ¿no? En alguna oportunidad dijiste esto. Eh, y esta idea de abordar los temas con humor o con lo absurdo, si se quiere, no sé si el término es apropiado en este caso. Yo recuerdo de lo primero que leí de ti, que tocaba ese tema de lo absurdo, de un tema complejo. En lo absurdo es este cuento, junta de vecinos, ¿no? Un problema demográfico, un problema poblacional, tratado de esa forma absurda de humor. Gustavo, si alguien quisiera, digamos, buscar esos vasos comunicantes, la hipertextualidad en tus textos, para encontrar la génesis de tratar estos temas, especialmente el de la muerte, ¿no? Desde la mirada absurda, ¿dónde se inicia todo esto en tu obra? ¿Dónde tú dices, oye, mira, aquí hay esta mirada y a partir de aquí yo puedo trabajar estos asuntos? Uy, César, qué complicado. Eh, Mira, yo no soy un gran cronologista o analista de mi propia obra, honestamente. O sea, yo soy un animal que escribe. Haz- Sí, soy un animal que escribe, soy muy intuitivo, muy de temperamento, de lo que me dicta el sentimiento Mm, en su momento, ¿no? Y me vuelvo más racional al momento de la corrección. Este, pero qué interesante lo que mencionas sobre Junta de Vecinos, porque ese quizás sea el primer cuento que yo escribí con el tema de, con un tema que ahora se repite en Cien Cuyes, tiempo después, bueno, mucho tiempo después ya, ¿no? Pero ya a nivel global, es decir, en el edificio que, en el que ocurre junta de vecinos, pues es un edificio sobrepoblado que empieza a tener fallas ya estructural, o sea, cuya estructura ya no da para ese hacinamiento, ¿no? Todo está empezando a colapsar. Entonces, ese reducto de humanidad necesita soluciones drásticas para que no se le vaya de las manos por completo
el problema, ¿no? ujú, Y de alguna manera en ese cuento se prefigura ya una preocupación ya actual que yo tengo con respecto, no necesariamente a la sobrepoblación, pero sí al el hecho de que ahora nos estemos convirtiendo en sociedades más longevas, que viven mucho más años por el solo hecho de que podemos hacerlo, ¿no? De que estamos cumpliendo ese capricho. ujú. Eh, Hace un par de semanas, o si no meses, nació el primer ser humano que va a vivir 140 años. Entonces, cuando yo nací, el promedio de expectativa de vida en Perú era de 40 años, o sea, 100 años 40. menos. Ahora en Perú es el doble, más o menos, ¿no? Ujú, Entonces, estamos hablando de que hemos acelerado de una manera impresionante algo que la evolución, pues, le hubiera demorado miles de años más. Entonces, eso va a conllevar a que tengamos que tener, si no soluciones drásticas como la que pongo en ese cuento en Junta de Vecinos, eh, sí ponernos a conversar, ¿no? ujú, Sobre temas que van a ser de verdad ujú, ujú, trascendentales para las ujú, siguientes generaciones. ujú, y- Sí, definitivamente. ujú. Uno para mí es, ¿vale la pena vivir más años si el último trecho de tu vida no va a tener calidad? Sí, pues. O Sí, sea, Gustavo. Ujú. Tengo dos preguntas más y con esto voy a terminar. La primera de ellas se vincula esta visión del cuidado de nuestros ancianos, ¿no? De nuestros ancianos. Y yo creo que hay una posición y una práctica muy europea y americana y una muy latinoamericana, ¿no? Nosotros los americanos somos todavía muy apegados a nuestros ancianos. Es difícil despegarnos de ellos. Es difícil. Los tenemos en nuestra casa, los cuidamos, ¿no? Con todas las particularidades que pueda haber, ¿no? Y creo que existe esta visión y esta práctica americana, europea, donde los ancianos se van a una casa de reposo, ¿no? Es difícil que en de Latinoamérica acuerdo. exista, ¿no? Exista. Pero Ujú, en tu obra hay una mirada aquella, ¿no? ujú, Y ese es un problema que nosotros en Latinoamérica no lo tenemos todavía. Las familias han sido extensas de la generación, creo que venimos dos, son familias extensas, cuatro, cinco hijos, tres. Pero ahora ujú. un hijo, dos hijos. Y es un problema terrible que se viene. ¿Cuál es tu perspectiva, tu visión de esto? César, te agradezco la pregunta porque es pertinente, es importante, pero mira, es muy pertinente porque creo yo que vivimos en sociedades que de pronto en las últimas décadas han visto a sus ciudades crecer enormemente, a sus habitantes alejarse por la distancia, a ya no tener tiempo para cubrir las necesidades afectivas o de contacto físico de antes. No es lo mismo vivir en una aldea que vivir en una ciudad sobrepoblada. Entonces, eh, eh, a mí me parece muy práctico el hecho de que ancianos vivan con ancianos, a pesar de que no sean su familia original, pero me parece que eso es preferible a estar solos, a que se sientan arrumados y sin temas de conversación etarios, contemporáneos alrededor. O sea, la gente necesita vivir con gente que la comprenda. Y un grupo de ancianos sabe, o sea, Sí. comprende, puede acoger a otro Ujú, anciano y pueden ujú, tener una segunda oportunidad de socialización. Y yo creo que no deberíamos sentirnos mal por ujú, tener esa opción ahí flotando. Me lo dijo un amigo peruano que después migró a España y que se sentía entre ambas aguas y me dijo, mira, yo tenía esta culpa latinoamericana por mi madre, pero una vez que tomamos la decisión, mi madre está feliz, se siente acompañada, baila, conversa de lo mismo, o sea, tienen referentes, hay referencias que ujú, la hacen sentirse viva, ¿no? Y creo que yo que sin proponérmelo puse ambas realidades en Cien Cuyes, ¿no? Los ujú, ancianos solos sin ningún vínculo con alguien de su edad y estos ancianos que se ujú, sienten vivos todavía porque están acompañados por coetáneos. ujú. Claro que sí. Excelente. Y con esto es para cerrar una reflexión de acuerdo, a partir de lo que dices. Hay un personaje de un cuento de Alonso Cueto que me hizo recordar un amigo y decía, este personaje decía que su familia vive
y su familia no se destruye y su familia perdura porque conversan, entre ellos conversan, ¿no? Y los magníficos, los siete magníficos, su vida de ellos está en eso de conversar, porque la conversación finalmente es vida. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo, muchísimo. Sé que tienes muchas responsabilidades en este momento, una muy más significativa que otra, y te agradecemos y te vemos el miércoles, el jueves por acá. César, muchas gracias a ti. Si conversar es vida, pues te agradezco este momento de respiro. Muchas, muchas gracias. Nos Cuídate. vemos pronto.